lo que tradicionalmente ha constituido la clasificación básica del cáncer colorectal y que son el grupo de inestabilidad cromosómica, que son la gran parte de los tumores colorectales, el 85%, o el grupo de inestabilidad de microsatélites, que vienen a constituir aproximadamente un 15% y que dentro de ellos les podemos encontrar hereditarios y esporádicos. Bueno, pues desde este año, desde el año 1990, damos un salto hasta el año 2015, donde tiene lugar la publicación de un consenso en cuanto a la clasificación del cáncer colorectal que reconoce 4 subtipos. Yo creo que esta sí que es a día de hoy la mejor caracterización molecular del cáncer colorectal y que además no podemos desglosar de esa descripción inicial, porque si veis lo que corresponde al grupo de inestabilidad de microsatélites es lo que ahora se corresponde con el subgrupo tipo 1, caracterizado por situación de hipermutación de un fenotipo hipermetilador, mientras que es la vía de la inestabilidad cromosómica la que comprende los subgrupos CMS2, CMS3 y CSM4. Si veis la gráfica tal y como viene, prácticamente es el CMS2 el que realmente sigue el proceso básico de carcinogénesis, es el que llamamos el subtipo canónico y que sobre todo se caracteriza por la alta inestabilidad cromosómica y por activación de las vías Wnt y Myc. Pero de ahí se van a separar un poquito de ese camino el CMS3, que se va a caracterizar porque presenta mutaciones en RAS y porque presenta una desregulación metabólica, y por otro lado el CMS4, que constituye ese grupo de la transición epitelio-mesenquimal con la activación de TGF-beta. Esos 4 subtipos moleculares los vamos a encontrar repartidos a lo largo del colon. El porcentaje en el que se encuentran se diferencia un poquito sobre todo en 2 subtipos, en el CMS1, que predomina en el colon derecho, frente al CMS4, que predomina en el colon, el CMS2, perdón, que predomina en el colon izquierdo. Era evidente, si ASCO de 2016 intentó encontrar en la localización aspectos predictivos y pronósticos, ahora eran los subtipos moleculares en los que se intenta ver si también tienen un papel pronóstico y predictivo. Y esto se ha analizado en 2 de esos 3 estudios, no sé Fernando si del PIC, desconozco ahora mismo también tenemos estos datos, pero de estos 2 se han analizado, como os digo, en los estudios FIRE3 y CALGIBI. Daros cuenta que el análisis se hace en población RAS nativa y que este estudio comparaba folfiri-cetuximab frente a folfiri-bevacizumab. Ideas generales con respecto a la tasa de respuesta. La tasa de respuesta se muestra a favor del empleo de anti-EGFR frente a bevacizumab en los subtipos moleculares 2 y 4. No hay diferencias significativas en el subtipo 3, aunque es verdad que la muestra es muy pequeña, y en el subtipo 1 realmente ni numérica ni significativamente hay diferencias. Es verdad que en este análisis del estudio FIRE3 desvela de nuevo o confirma algunos aspectos pronósticos, como los que ya se reflejaban en la publicación inicial de la clasificación molecular, y nos demuestra que el tumor con peor pronóstico es el CMS1 frente al de mejor pronóstico, que es el subgrupo CMS2. Todos sabemos que el CMS1 era el que presentaba el mejor pronóstico previo a la recaída, sin embargo, una vez que recae, se ha mostrado como el de la situación pronóstica más adversa. ¿Qué hay en relación con los tratamientos? Pues fijaros, en el subtipo 1 no hay diferencias en supervivencia ni en tasa de respuesta con respecto al empleo de cetuximab o de bevacizumab asociado a folfiri. Con respecto al CMS2 hay una tendencia numérica a favor del empleo del anti-EGFR, no alcanza en este caso la significación estadística. Con respecto al CMS3 no hay diferencias estadísticas del empleo de uno frente a otro. Y sorprendentemente, en el CMS4 hay diferencias significativas, no solo en la tasa de respuesta, como ya habíamos dicho, sino también en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global. Y digo de modo sorprendente porque esa clasificación de consenso en 4 grupos que comentábamos, ya sabéis que procedía de un análisis y digamos de una armonización de 6 clasificaciones independientes, pero que siguen presentando características comunes y como veis ahí reflejado un poquito en azul, lo que es el subtipo CMS4, que es el fenotipo mesenquimal que decíamos, es equiparable a la clasificación de Sousa del tipo 3 o por ejemplo a la clasificación de Sadananda de STEM-like.
Bueno, pues cuando el trabajo de Sousa intentaba analizar la potencial eficacia de los tratamientos y veía en los subtipos si había algún aspecto predictivo, era curioso, y además esto coincidía ya con otros trabajos preclínicos, que precisamente el grupo mesenquimal se caracterizaba por refractariedad al anti-EGFR. Por lo tanto, a mí realmente me han sorprendido los datos presentados en el FAIR3. Hay que decir algo más. No solo a lo mejor hay que tener en cuenta el valor predictivo en cuanto a la agente diana, sino que también hay que considerar el potencial factor predictivo con respecto a la quimioterapia convencional. En este otro grupo de trabajo que forma parte de la clasificación nos mostraba que el que corresponde al grupo mesenquimal obtiene mejores resultados con el empleo de irinotecan frente a otros esquemas de quimioterapia. Es verdad que en el estudio FAIR el esquema de quimioterapia era FOLFIRI. Y estos datos también se han publicado más recientemente en esta otra clasificación, en la de Marisa. De nuevo se corrobora que hay ciertos subtipos moleculares donde pueden encontrar un mayor beneficio con el empleo de uno u otro agente de quimioterapia. Lo dejo aquí por si sirviese para alguna reflexión, si la quimioterapia o la pareja que conforman puede tener algo que ver. Bueno, también se ha producido este análisis en el estudio CALGB. Se confirman los datos pronósticos, peor pronóstico para CMS1, mejor pronóstico para CMS2. Y con respecto al valor potencialmente predictivo, pues fijaros, en el subgrupo CMS1, beneficio a favor de bevacizumab de manera estadísticamente significativa, tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. Mientras que con respecto al anti-EGFR es en el subgrupo CMS2, que era en el que era previsible, en el que hay un beneficio significativo en supervivencia con anti-EGFR. Por lo tanto, se posiciona a favor de bevacizumab el subgrupo CMS1 y se posiciona a favor de anti-EGFR en cuanto a la supervivencia el subgrupo CMS2. Y ahora me decís que con estos datos asigne a cada subtipo qué plan de tratamiento o agentes dianas podemos hacer. Bueno, pues vamos a ellos. 4 subtipos, insisto y voy diciendo un poquito las características de nuevo para recordar. El CMS1 se caracteriza por la hipermutación, hipermetilación, inestabilidad de microsatélites. Si hubiera que escoger alguno de estas características para ver en qué orden damos prioridad a nuestro tratamiento, yo diría, primero, inestabilidad de microsatélites. Segundo lugar, mutaciones en BRAF. Y digo esto porque sabéis que hay un grupo de pacientes con inestabilidad de microsatélites que no es hereditario y que presentan mutaciones en BRAF. En caso de coexistencia de inestabilidad y de mutaciones en BRAF, yo daría prioridad a la orientación terapéutica en primer lugar de la inestabilidad de microsatélites. Tenemos ya demostrados la eficacia en cuanto a la inestabilidad con bloqueo de PD1, este es el primer estudio, pembrolizumab, tasa de respuesta de un 57%, tasa de control de enfermedad de un 89% en pacientes con inestabilidad. Tenemos también ya datos actualizados ahora en ASCO de este año del CheckMate 142 que compara el empleo de nivolumab frente a nivolumab más ipilimumab con datos más brillantes para la combinación. Y os decía antes que yo daría prioridad al manejo de la inestabilidad porque de este estudio del CheckMate y de otras publicaciones ya sabemos que se preserva la eficacia de la inmunoterapia en pacientes con inestabilidad independientemente de que tengan mutaciones en BRAF. No vamos a olvidar la presencia de este ensayo en primera línea, que siempre doy las gracias a Valdecilla porque nos ha abierto las puertas para remitir pacientes y en cualquier caso tenemos ya además la aprobación de la FDA para el empleo de pembrolizumab en los pacientes con inestabilidad de microsatélites también en cáncer colorectal. Con respecto a las mutaciones en BRAF, bueno, pues yo creo que seguimos considerando quizá lo más convencional, un poco por el análisis del subgrupo del estudio TRIBE, el empleo de FOLFOXIRI con bevacizumab, pero yo creo que también nos quedamos más tranquilos desde este ASCO 2017 para aquellos pacientes que no fuesen candidatos a recibir el triplete, a plantear una secuencia con FOLFOX-bevacizumab seguido de FOLFIRI-aflibercept, en base un poco a los datos que ha mostrado en la población BRAF mutada. Es verdad que es una población pequeña, pero con datos realmente muy interesantes, con una supervivencia de 10,3 meses frente a 5,5 meses en el grupo que llevaba solo FOLFIRI. No podemos olvidar que hay que tener en cuenta el tratamiento diana, que es verdad que el empleo del inhibidor de BRAF en monoterapia no ha mostrado la brillantez que se esperaba en aras a lo visto en otros tumores como en los melanomas.
Esto está demostrado que es por un mecanismo de reactivación a partir de GFR y que, por lo tanto, el interés parte de aunar la combinación de inhibidor de BRAF con anticuerpo anti-GFR. Pero más prometedores son todavía los datos de asociación de un tercer agente, sobre lo que hay diversos estudios. Tenemos ya datos de panitumumab combinado con inhibidor de BRAF e inhibidor de MEK, donde la triple terapia da también los datos más enriquecedores, y lo mismo datos de combinación de cetuximab con inhibidor de BRAF y en este caso con alpelisib, que es un inhibidor de PI3K, igualmente la triple terapia más eficaz. Pero yo creo que lo que nos da el mayor soporte hoy en día para contemplar la asociación de inhibidor de BRAF con anti-GFR son los datos de este estudio randomizado, en el cual en pacientes que habían progresado ya a una o dos líneas de tratamiento eran randomizados a irinotecan más cetuximab frente bemurafenib, cetuximab e irinotecan. El estudio fue positivo para su objetivo principal, supervivencia libre de progresión, con superioridad también para la tasa de respuesta y tasa de control de enfermedad. No alcanza de modo significativo un beneficio en supervivencia global, pero es verdad que se produce un crossover hasta un 48% de los pacientes y lo que se ve es que aquellos pacientes a los que se les asocia el bemurafenib tras la progresión alcanzan de nuevo la eficacia. Bueno, no todas las mutaciones en BRAF son iguales. Estamos hablando del interés de esta asociación, pero es verdad que ya hay publicaciones, esta es una de ellas, en las que si se hiciese un estudio también del perfil genómico y de las vías de señalización, pues se ve que, por ejemplo, hay dos grupos diferentes, uno de ellos en el que sí que podemos encontrar eficacia con el empleo de los inhibidores de BRAF, y con anti-GFR, pero no así en otro grupo que es el BM2, que actúa sobre todo en el ciclo celular y tiene un mayor beneficio con el bloqueo de CDK1. Este era el grupo donde nos teníamos que parar. Lo demás va esquemático. CMS2, subtipo canónico, inestabilidad cromosómica, creo que es el grupo realmente donde se demuestra el mayor beneficio del empleo de anti-GFR con quimioterapia. Ahí os plasmo algunos aspectos, más en una idea de investigación, y es que como hay activación en la vía Wnt, se contemplan algunos tratamientos a este nivel. También es verdad que se ve sobreexpresión de ER2 o del factor del crecimiento insulínico y por lo tanto se pueden testar algunas terapias para sus resistencias. El CMS3, este se caracteriza por las mutaciones en RAS y por lo tanto posiblemente sea en el que empleemos más el antiangiogénico con la quimioterapia, pero sin duda alguna la investigación en este grupo va orientada al empleo de inhibidores de enzimas metabólicas, que era la desregulación que estaba descrita en este subtipo. Y por último, el CMS4 podría ser el polémico, y más si tenemos en cuenta los datos un poquito que hemos visto en el estudio FIRE3 y en los del CALGB. Yo creo que teníamos asumido, como os decía, que este fenotipo mesenquimal se asocia a una refractariedad anti-GFR y yo posiblemente votase más por el empleo de un antiangiogénico, porque además se caracteriza por esa activación de la angiogénesis, y posiblemente una quimioterapia basada en irinotecan. También aquí en desarrollo, por esa activación de TGF-beta, los inhibidores de TGFR. Bueno, parece que este consenso molecular en distintos subtipos nos quiere llevar pues, hacia una medicina de precisión. Y veis que hemos partido desde el margen izquierdo de genómica, epigenómica, a esta clasificación en subtipos moleculares que es puramente ya transcriptómica. No tenemos que parar ahí porque sin duda alguna a continuación vienen todas las características inmunes y yo creo que es muy importante analizar la relación entre esa clasificación de los subtipos moleculares y las características inmunes. Este es el trabajo más representativo, el de Bech, y esto simplemente lo menciono porque se abre un escenario también de distintos planteamientos terapéuticos en cuanto a la inmunoterapia acorde a los subtipos. Ya hemos mencionado que en el CMS1 la inmunoterapia tiene un papel fundamental, pero no podemos olvidar que son los otros tres grupos los que comprometen el 85% de los pacientes. Por eso hay interés, por ejemplo, para CMS2 o CMS3, de combinaciones como inhibidor de MEK más la inmunoterapia o estrategias que hay que plantear para el CMS4 como son combinaciones de estimulación de la inmunoterapia a la vez de inhibición de la situación de supresión. Pues muy bien, menudo rollo os he soltado, que si el CMS1 hay un cuadro con toda la clasificación, pero claro, cuando lleguemos el lunes a trabajar me gustaría saber quién desde su consulta va a poder decir quién es un CMS2, un CMS3 o un CMS4, porque el uno dentro de todo, entre la inestabilidad y las mutaciones en BRAF, posiblemente identifiquemos ahí el grupo.
Es muy fácil llegar y decir, este tiene un colon derecho o un izquierdo para nuestra orientación terapéutica. Bueno, solo de modo anecdótico, porque realmente la importancia de esto es cómo va a ser su implantación, cuándo vamos a realmente instaurar la secuenciación y demás, empiezan a surgir algunas publicaciones, y esta, para ser de este año, me ha llamado la atención porque se alude en otros artículos, y es que buscan algunos mecanismos un poquito más sencillos para poder diferenciar este grupo. Y, por ejemplo, esta clasificación se basa en aspectos inmunohistoquímicos con 4 marcadores. Uno de ellos nos va a indicar cuál es el tipo epitelial y 3 se decantan por marcar el que sea mesenquimal. Ellos mismos dicen que no nos permitiría diferenciar entre el 2 y 3 y que había que incluir algunos aspectos metabólicos, pero todavía nos falta mucho camino para saber cuál va a ser la aplicación práctica en nuestro día a día. Así que, para no olvidar, vamos a decir que esta clasificación molecular surge con un objetivo, y es el de consensuar una clasificación molecular. Y de aquí hemos intentado que nos sirva para un mecanismo pronóstico y predictivo. Bueno, yo me quedaría con que sin duda alguna constituye la mejor caracterización de la heterogeneidad del cáncer colorectal a nivel de expresión genómica, que sí que parece que es pronóstico, pero que desde luego todavía nos falta para asumirlo con valor predictivo. Y nada más. Muy bien, muchas gracias. Has pasado 5 minutos, pero dada tu edad, te lo vamos a perdonar. De todas formas, ha estado fantástico. Se nota que Carlos te ha dado caña desde que llegaste, porque generalmente el adjunto refleja el nivel de su jefe en casi todos los casos, menos en el mío con Paula. Pasamos a preguntas de la audiencia. A quien queráis de las dos víctimas. Bueno, primero para María, bueno, felicitaros a las dos, lo habéis hecho fenomenal porque no era nada fácil, eran temas muy amplios y no era fácil centrarlos. Para María, bueno, tenemos varias opciones, eso nos ha quedado claro. ¿Hay alguna manera de seleccionar? Yo qué sé, si el paciente ha recibido beba en primera, tiendes a cambiar a Flivertep, o tienes algún perfil según cuando de rápido haya progresado. Sobre todo vamos entre beba y a Flivertep en segunda, ¿no? Pacientes que han recibido SALI pueden recibir FOLFIRI en segunda. ¿Tienes alguna manera de seleccionar para uno o para otro? ¿Te gusta más uno que otro? ¿Cuál es vuestra opinión? Hombre, el mecanismo de acción de la Flivertep es más complejo. Si has bloqueado ya anti-VEGF-A, realizar un bloqueo más complejo considero que es una muy buena opción. Si tienes la opción, claro. Un poco a los tres, un poco conocer vuestra opinión, ¿no? A ver si... Bueno, yo creo que... Sí. Yo creo que es lo que dice, que es el mecanismo el que lo justifica. Debo decir que inicialmente algunos quizá contemplábamos el tiempo de progresión que había habido, ¿no? con bevacizumab para la selección, y si se había sido muy prolongado y con buena tolerancia, pero debo decir que hoy en día, cuanto más analizamos y con los últimos datos que se han presentado, el mecanismo de acción, en cuanto hay una progresión, puede ser que eso ya esté participando ahí por vía del factor plaquetario. Y bueno, yo creo que independientemente del tiempo, yo hoy día me inclinaría a usar ambos en una secuencia, sí, sin un criterio definido. Sí. Tengo sentimientos bivalentes al respecto, más que nada porque, primero, la oncología, aunque la biología molecular es realmente fascinante y creo que nos va a ir aclarando, sobre todo nos va a ir diferenciando patologías. Se están inventando tumores en este momento. El gástrico ER2 positivo es un tumor distinto del ER2 negativo. Seguimos llamándole gástrico, pero son tumores distintos. Entonces, estamos inventando patologías. Y sí que es verdad que la biología molecular y la ingeniería molecular que se está utilizando ahora, pues están abriendo caminos impresionantes, pero la oncología sigue siendo una ciencia empírica. Es decir, que lo que se desarrolla de una forma teórica y además habitualmente inteligente y brillante, a veces funciona y otras veces, pues como diría Rajoy, o no.
Pero independientemente de eso, sí que es verdad que la aflibercept tiene un mecanismo de acción muy atractivo. Es una proteína quimérica, está diseñada para bloquear más de un factor, con lo cual teóricamente sería más potente. No hay combinaciones, no hay comparación head-to-head, con lo cual lo único que podemos decir son cosas, digamos, que estamos extrapolando. Sí que es verdad que parece que a largo plazo hay más supervivientes en el estudio VELUR, pero no sé si es porque la quimioterapia que se exigía en este estudio era una quimioterapia convencional, cosa que no pasaba en el TML. El TML era la quimioterapia que usted le vaya a poner convencional en su centro, con bevacizumab o sin bevacizumab. ¿Esto puede tener un impacto a largo plazo? Pues si tenemos en cuenta el estudio de Turnigand, que comparaba FOLFOX/FOLFIRI con FOLFIRI/FOLFOX, y observamos la supervivencia que tiene sin monoclonales, es una supervivencia espectacular. Probablemente porque se ha regulado y se ha normalizado la segunda línea. Es decir, yo no estoy completamente seguro de que esa cola tan prolongada sea un efecto exclusivamente del monoclonal, pero tampoco lo puedo descartar. Y sí que es verdad que digamos, el diseño de la proteína es realmente interesante, una proteína bivalente que al menos actúa sobre los dos VEG, desde luego es muy atractiva. Lo que ocurre es que el mecanismo de acción no siempre justifica después la eficacia clínica. Y ya, afusando ya, también quería seguir, siguiendo la misma línea, nos metemos en la tercera y tenemos el regorafenib y el TAS-102, que ya has mencionado que realmente si te vas a los resultados de eficacia, bueno, son poblaciones distintas y tal, pero bueno, ¿os decantaríais por una secuencia? Porque parece que más bien vamos a ir a usar la secuencia de ambos, o por la contraria. A ver, ¿cuál es vuestra opinión? Empezando por María, que es la primera que le toca hablar del tema. Bueno, no tenemos ningún estudio de secuencia. Puede, por los datos del estudio asiático, por ejemplo, pacientes menos pretratados tenían mejor supervivencia con rego. En el estudio RECURS, independientemente del número de líneas previas, parecía que TAS, yo me decantaría a utilizar primero probablemente rego y TAS a la progresión. Sí, yo coincido un poquito y quizá no tanto porque no hay muchas diferencias en cuanto a eficacia, sino a su perfil de tolerancia, ¿no? Posiblemente encontramos en mejores condiciones a un paciente para tolerar regorafenib en la tercera y la tolerancia del TAS-102 realmente es excelente y sí que vamos a poder usarlo. Yo creo que es una manera, en cierto modo, de garantizar que van a poder recibir todos los agentes. Quizá es menos probable que puedan recibir regorafenib si ya les hemos castigado con más líneas, salvo a lo mejor que pueda haber alguna circunstancia que por el estado funcional, la edad o por el perfil de actuación precisamente de rego, que a lo mejor es que no pueden recibir regorafenib y entonces ese sería el caso que a lo mejor solo recibirían TAS. Pero si van a recibirlos, con idea de que puedan recibir todos, yo creo que es más factible la secuencia rego-TAS por tolerancia. Bueno, ya que está todo el mundo de acuerdo, yo tengo que discrepar. Más que nada por dar un poco de picante al asunto. Lo que es, con los criterios de relevancia clínica publicados por la Sociedad Europea, digamos que TAS está hay 5 escalones. Para las quimioterapias paliativas, pues TAS está en el escalón 3, o sea, en el del medio, y rego en el 4. Esto no quiere decir que no se pueda utilizar uno antes que el otro. El asunto es que cada vez que tú diseñas una secuencia de tratamientos con más escalones, las probabilidades de que el paciente llegue al último escalón van disminuyendo. En nuestro hospital, pues las probabilidades de pasar a segunda línea están en torno al 60-70%, pero ya si nos metemos ya las probabilidades de tercera y cuarta línea ya bajan, siendo de cuarta línea pues en torno al 20%, lo cual quiere decir que tendrías que seleccionar a lo mejor el tratamiento más relevante un poquitín antes.
Sí que es verdad que muchas veces lo que haces es seleccionar al paciente. Antes de que Fernando hubiera publicado el PIC y que el CalGB hubiera publicado también estas cosas que está publicando y que existieran los datos del FAER, nosotros en el RAS nativo también utilizábamos en primera línea antiangiogénicos. Y cuando teníamos pacientes que estaban con una situación un poco delicada en la segunda línea, pues no hacíamos el TML, no poníamos un bevacizumab, sino que poníamos un anti-EGFR, es decir, lo íbamos seleccionando porque si el paciente no tenía otra oportunidad después, pues utilizábamos el anti-EGFR primero para que al menos recibieran los medicamentos más activos. Es decir, que en el caso de que tenga los dos, también puedes hacer un diseño a medida de que el paciente que no tenga mucha carga tumoral y que esté en muy buenas condiciones, pues utilizas primero regorafenib, porque después tienes muchas posibilidades de poder utilizar TAS más adelante, cosa que si lo haces a la inversa, a lo mejor te quedas sin la opción porque el estado general no lo permite. En cualquier caso, en caso de disponer de alguno, aparentemente, por nuestra experiencia prácticamente en ensayos clínicos y por los datos de la literatura, probablemente se tolere mejor el TAS. Es decir, que en principio, si no seleccionamos paciente a paciente y tuviéramos que hacer algo estricto y rígido, yo quizás empezaría antes con el TAS para poder utilizar el medicamento más clínicamente relevante al principio. Bueno, yo voy a felicitar a los tres, porque José María, casi estás de ponente hoy. Bueno, sí, ahora en serio, felicitar a las dos por cortesía y sobre todo porque han hecho una excelente presentación, y a ti porque estás haciendo una buena moderación. Centrándome en la charla de Ana López, que yo no se la había escuchado nunca y que, bueno, pues la verdad que me siento muy orgulloso de que estés en Burgos. Y esos grupos moleculares que has presentado, que, bueno, lógicamente el desideratum es que los podamos identificar desde el punto de vista clínico, que tengamos instrumentos para poder acceder a ello. Pero bueno, esto lo que haría sería plantearía una primera línea. Y aquí ya no es que estaríamos más allá del RAS, sino que estaríamos en el RAS y todo lo demás. Y sale empareado casi, ¿no? El RAS y todo lo demás, de forma que no tendría sentido en un grupo de estos moleculares 1, que no sé cómo lo llamas, CMS1, no utilizar otra cosa que no sea la inmunoterapia de inicio, ¿no? Nos olvidaríamos del RAS y del BRAF en este caso, ¿no? Sí, pero no es esta la pregunta, sino este sería el objetivo. Es si hay, ya que te has metido en ello, si estos grupos, que inicialmente supongo que son enfermos no tratados de inicio, es decir, son enfermos vírgenes de tratamiento, cuando son sometidos a los distintos tratamientos, bien en base al RAS, al BRAF o al no RAS o al no BRAF, como lo interpretéis, y a la secuencia, se modifican entre sí y esas proporciones que tú inicialmente das, si un 15%, los de inestabilidad, el 85%, el canónico, el 3, el 4, todo esto que has comentado muy bien, si eso se va modificando, hay un trasvase entre ellos, lógicamente lo habrá por la presión del tratamiento, y eso, de alguna manera, dando un paso más allá, debiera, en cualquier caso, más que hacer especulación como hacéis, de decir, bueno, pues tras esta primera línea a mí se me ocurre, o tras esta tercera yo prefiero el TAS o el regorafenib, pero no, yo pienso el regorafenib, sino que bien, digamos, siempre fuera condicionado a una biopsia seguramente líquida que en cada caso nos dijera ante lo que estamos, por la posibilidad de que lo que estamos no era en lo que estábamos. Bueno, es incuestionable. Lo primero es que esta clasificación tiene una limitación muy importante para la enfermedad metastásica, y es que la mayoría de los pacientes que se meten en esos grupos que se analizan eran estadios 2 y 3. Por lo tanto, estamos extrapolando en exceso los datos. Por eso decía que esto tenía un objetivo y era una clasificación molecular, y lo estamos llevando a aspectos pronósticos y predictivos.
Luego, partiendo de esta premisa de estas limitaciones, lo cierto es que luego hay una variabilidad temporal muy importante y que de alguna manera eso lo tendríamos que ir testando en la evolución. Yo desconozco ya en situaciones, porque efectivamente este es un análisis ahora retrospectivo, donde en estos ensayos fundamentales se va a analizar también en el grupo mutados del que no hay datos de RAS mutado, pero en el RAS nativo se ha presentado un poquito qué proporciones hay de estos subtipos y qué tasas de respuesta y de eficacia arrojan. Pero indudablemente, teniendo en cuenta la variabilidad que hay, posiblemente encontrásemos datos distintos en líneas más avanzadas. Sí. Ana, yo es que parece que me ha leído la mente y bueno, y al final has contestado parte de lo que te iba a plantear, y es que es verdad que desgraciadamente esta clasificación se genera con muestras de pacientes en enfermedad localizada. Mi pregunta es, tú que has mirado recientemente, porque yo honestamente no lo sé de forma muy precisa, las series que se han analizado del FIRE3 y del CALGB en este sentido y que han analizado los diferentes subgrupos, ¿tienen una frecuencia de aparición de los subtipos similares a los que generan? Entonces podemos, digamos, hacer esa asunción de que a lo mejor esos eventos se mantienen hasta que tú les sometes, digamos, a la enfermedad a algún tipo de tratamiento, ¿no? Por lo menos de forma preliminar hasta que esto sea más sólido en enfermedad avanzada, ¿no? Que yo creo que hay que hacerlo, sin duda alguna. No sé cómo, pero hay que hacerlo. Sí, sí, el porcentaje se mantiene, se corresponde con lo que era la clasificación un poquito inicial de la publicación de la clasificación de los subgrupos, predominando claramente el CMS1 en el derecho y el CMS2 en el izquierdo, sin tanta variación en el 4 y en el 3, pero no hay datos más allá. Pero es que luego está ese otro factor. Hay mucha variación, no solo espacial, sino temporal, y ese punto es crítico. Sí. A lo mejor, Fernando, nos puedes arrojar más luz en esto, ¿eh? No, que todavía estoy en el grupo en compromesas. Bueno, era para conocer un poco, una pregunta para ti, para Ana, tu opinión sobre el papel de anti-ER2 y, por ejemplo, anti-ALK en pacientes con reordenamiento de ALK, es decir, estos pequeños subgrupos que a veces no son tan pequeños, porque si por ejemplo, si en algún contexto tiene importancia la variabilidad en el tiempo es ER2, si vamos escogiendo pacientes que sean de recto, que hayan progresado tras un anti-EGFR y tal, nos vamos a frecuencias ya muy altas, ¿eh? ¿Qué papel le ves tú a los anti-ER2? ¿Cómo hemos hecho las cosas con los anti-ER2 en cáncer colorectal? Y también, por ejemplo, un grupo más pequeño, los que tienen reordenación en ALK. Sí, yo creo que ahora mismo son estos quizá los grupos que por eso no me paré al principio con los mecanismos de resistencia, pero donde ahora mismo hay más orientaciones y estudios en marcha, y yo creo que es una cosa a determinar. Con más tiempo de momento llevamos con conocimiento de ER2 y con los datos del Heracles, yo creo que eso ya es un hecho importante, aunque hay ya otros estudios con pertuzumab, etcétera, y los reordenamientos que vienen empujando ahí sin duda alguna. Bueno, la cuestión está en qué momento vamos a determinar esto y de verdad qué disponibilidad o cómo vamos a conseguir la autorización para estos agentes, ¿no? Yo creo que todo esto lo que impulsa es un poco a la inclusión de todos los pacientes en ensayos de este tipo, de la identificación de todos estos mecanismos de resistencia y de dianas, que va a ser el punto de interés. Pero vamos, a día de hoy, de hecho, nosotros determinamos lo del ER2 y en algún paciente, pues bueno, de momento, vía uso compasivo y demás, estamos recurriendo a su empleo, ¿no? Pero totalmente interesa, hay que identificar estos mecanismos de resistencia. ¿Te parecería que, puesto que en muchos sitios es que estamos haciendo lo mismo, fuéramos capaces de hacer un registro de casos de vida real? Sí, porque estoy seguro que juntaríamos un montón de pacientes tratados. Sí. Y es un dato, yo creo, interesante. Cómo en vida real, a lo mejor, de 200 pacientes, pues a ver cómo han evolucionado, ¿no? Porque tenemos los datos cada uno por separado. Sí, interesante, totalmente. Yo no sé si queda alguna pregunta más por ahí en tintero, si tenemos tiempo para más preguntas. Me parece que no. ¿No? Pues entonces, muchas gracias. Y recordaros que lo mejor viene al final en el resumen.
Bueno, Carlos está empeñado en que lo presente, aunque yo estoy convencido que no necesita ninguna presentación, porque Carlos López López ya es famoso. Él se cree que es oncopromesa y es oncosauro. Ya lo siento, pero ya estás en ello. Así que, Carlos, cuéntanos el caso. Entonces habrá la exposición del caso, luego votaciones, ¿no? Una exposición del caso a favor, Ana Fernández Montes, a favor de la localización, a favor de los biomarcadores, Mari Carmen Riesgo, y después discusión general y otra votación, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Y un desenlace y todo. Esto es una historia. No se puede dejar a media. Bueno, gracias a todos, sobre todo por estar aquí, porque sé que es un esfuerzo a estas alturas del año, pues que estéis aquí oyendo hablar de cosas tan complejas como moléculas y dianas moleculares y demás, y seguro que estaríais mucho mejor haciendo otras cosas fuera del recinto, pero aún así aguantáis por algún motivo. Me ha tocado acercarme un poco al mundo de los oncosaurios, porque inicialmente en esta cuestión pues eran las oncopromesas las que, digamos, actuaban de ponentes revisando temas, los oncosaurios los que hacían de moderadores, y como este año hay una posición intermedia, como decía Jaume antes, pues estamos los que estamos ahí un poco con un pie a cada lado, que dependerá de la decisión que tome yo en cuanto al corte de edad, ya te lo digo, o sea, pero bueno, en cualquier caso me ha tocado un poco presentar un caso y discutirlo posteriormente para generar algo de controversia. O sea que, primera idea, esto no es ninguna pelea, ni hay verdades absolutas, ¿vale?, para las que se puedan poner nerviosas. Me ha tocado hacer de malo entonces en este parque jurásico en el que estamos, y bueno, pues si ves, otra vez incidiendo en tu insinuación, yo me he apuntado al dinosaurio más viejo que hay ahí, ¿vale? Os voy a presentar el caso de una mujer de 50 años. Pongo esa foto no porque fuese esa mujer, sino porque me gusta que pongáis cara a los casos para que os duela el corazoncito y toméis decisiones no solo con las variables, vamos a decir, moleculares, sino con aspectos de tipo, vamos a decir, sentimental, ¿no? Sin antecedentes familiares de interés, sin antecedentes relevantes en cuanto a antecedentes personales, nada más que una hipercolesterolemia en tratamiento dietético, empresaria, que debuta en forma de una astenia progresiva y molestias abdominales que ceden con paracetamol a demanda y que tiene un curso de unos 3-4 meses de evolución. Desde un punto de vista analítico, se detecta una anemización importante y básicamente una mínima elevación de transaminasas, acompañados de una elevación también de un marcador tumoral que se solicita ya bajo la sospecha de que pudiese existir una anemización secundaria a un sangrado en referencia a un tumor, ¿no? Con estos resultados el siguiente paso fue hacer una endoscopia. Estas son las imágenes, ¿de acuerdo? Y esas imágenes descritas con letra nos hablan de que hay una área en el intestino a nivel del colon derecho, en este caso, que es edematosa, que tiene mal aspecto y que parece una lesión infiltrativa tumoral, ¿vale? Hablan, de hecho, en el colon transverso, que como sabéis es considerado derecho. Eso se biopsia y desgraciadamente esa biopsia es negativa para malignidad. Pero además, de una forma paralela, se lleva a cabo un estudio radiológico y lo que se ve es una afectación en forma de varias loes hepáticas que, como veis, fundamentalmente están en el lóbulo hepático izquierdo, pero son en realidad bilobares, ¿de acuerdo? Ya con estos resultados, en ese momento se discute el caso y, dado que había una anemización importante y que en ese momento, por el motivo que fuere, no había un diagnóstico histológico, se decidió no repetir el estudio endoscópico y directamente pasar a hacer una hemicolectomía derecha por vía laparoscópica para quitarse de en medio, digamos, el tumor primario y evitar complicaciones posteriores. Esto es cuestionable o no, pero así fue como se manejó a esta paciente. Ya en esa pieza quirúrgica lo que se detecta es un adenocarcinoma infiltrante moderadamente diferenciado, ¿vale? PT3, ¿vale? PN1 con afectación en 3 de los 26 ganglios aislados. En principio, lo que a ellos, claro, los patólogos se refieren a la pieza quirúrgica, era un estadio 3, no, era un estadio 4 por la afectación hepática, ¿de acuerdo? Os añado que se hace estudio de inestabilidad de microsatélites. No hay inestabilidad o de déficit de proteínas reparadoras, como le gusta llamar a mi compañera Eva, no existe ese déficit, ¿vale?
No hay mutaciones ni de RAS, ni de KRAS, ni de NRAS, y tampoco hay mutaciones de BRAF. ¿De acuerdo? Este caso se presenta en sesión multidisciplinar y se decide que la afectación hepática en ese momento no es que se considere irresecable, pero vamos a decir que podríamos meterla en ese antiguo grupo denominado de afectación potencialmente resecable. O sea, sé que hay que hacer algo antes de meterla a quirófano. Y por tanto tenemos, en resumen, a una mujer de 50 años con un carcinoma colorectal de localización en colon derecho, moderadamente diferenciado, en estadio PT3, PN1, M1 hepática exclusiva con afectación potencialmente resecable, RAS y BRAF wild type y estadio 4. Obviamente hay que utilizar quimioterapia, esto es muy fácil, ¿vale? Pero la pregunta realmente es qué tipo de esquema os parece más razonable en este contexto. Y esta es la pregunta que os quiero plantear de entrada. Las opciones, bueno, las veis ahí: triplete más beva, doblete FOLFOX más beva, FOLFOX anti-EGFR, FOLFIRI anti-EGFR o FOLFIRI bevacizumab. Votad. Bueno, una diapositiva más simplemente por comentar si en esta misma presentación, como os digo, básicamente lo que vamos a defender es la postura de tomar esta decisión de esta primera línea, que no es baladí, porque ya han comentado mis compañeras previamente que va a condicionar lo que posteriormente se haga. O sea, quiero decir que no solo es que vais a poder meter a la paciente en un quirófano, sino que vais a condicionar todas sus líneas de tratamiento posterior, y esto se puede hacer en base a derecha o izquierda, ¿vale?, que parece que está de moda ahora, o en base a las características de análisis de características moleculares. Y esto es lo que van a defender cada una de nuestras compañeras. Y empezamos, si no me equivoco, por la lateralidad con Ana Fernández Montes. Buenas tardes. Yo también me sumo a los agradecimientos a Fernando, a Eva, a Carlos, a Almu, a Ana, bueno, todo el servicio, pues por poder acercarme a la tierruca, ¿no?, y veros a todos, que, vamos, sabéis que también, como dijo Ana López, una parte de mí se quedó aquí ya cuando ya acabe la residencia. Gracias especiales al doctor López por la presentación. Es una presentación que ya le dije que estaba encantada de hacer, sobre todo por lo que he aprendido. Y yo lo que me he planteado, ¿no?, al hacerla, es contestar a la pregunta si importa la localización tumoral a la hora de tomar decisiones en cáncer colorectal metastásico. Voy a esquematizarla. Primero voy a hablar de un problema, lo voy a plantear. Voy a hablar un poco de localización como factor pronóstico. Voy a plantearme si es la localización un factor predictivo de respuesta a fármacos. Luego, muy interesante, si nos creemos la explicación, y finalmente una serie de conclusiones. ¿De qué escenario partimos? Vale, yo cuando tengo un paciente en mi consulta, evidentemente miro qué tratamiento le voy a dar por las toxicidades que le voy a provocar, veo cómo está el paciente, su ECOG, su PS, su comorbilidad, y miro los biomarcadores, síntomas, carga tumoral. Y la pregunta a contestar es, ¿tenemos que integrar en esta decisión la localización? Es decir, a la hora de elegir un tratamiento, los biomarcadores conocidos hasta la fecha o la biología molecular, entre otras, expresada como la lateralidad, nos debe afectar a la toma de decisiones. ¿Es la localización un marcador subrogado de la biología molecular y algo más? Parece muy sencillo, como decía Carlos, los tumores no son de derechas o de izquierdas, pero quizás haya algo más debajo. ¿Por qué están cambiando las NCCN? ¿Por qué las guías ESMO están en proceso? ¿Tenemos más clara la secuencia? Vamos a revisar entonces un poquito la historia. Si nosotros vemos los biomarcadores y revisamos la historia, los biomarcadores que solemos utilizar son RAS y BRAF, excluyo los microsatélites y el ER2, porque no los utilizamos en la práctica clínica habitual. Si vamos a la evidencia que tiene y nos vamos a los estudios de Van Katsen, veremos que todos los estudios han demostrado de forma retrospectiva la evidencia científica. Es decir, la gente que entraba en el estudio de panitumumab frente al mejor tratamiento de soporte firmaba un consentimiento para que su bloque de parafina se estudiase. Y a raíz de ese bloque de parafina, de modo retrospectivo, nos dijeron que el panitumumab, que los anti-EGFR solamente funcionaban en los KRAS wild type.
Vamos a NRAS. Carras y NRAS también demostraron su evidencia de modo retrospectivo, es decir, la evidencia científica se nos viene demostrando de modo retrospectivo y la validamos de modo prospectivo, tal y como se está haciendo en los estudios de lateralidad. Vamos a BIRAF, 2 metaanálisis donde de nuevo evalúan de forma retrospectiva que los anti-EGFR no aportan nada a aquellos pacientes BIRAF mutados. Y vamos a nuestras decisiones del día a día y vamos a ver las guías ESMO. Las guías ESMO nos recomiendan en aquellos pacientes BIRAF mutado un triplete y bevacizumab. ¿Y cuál es su evidencia? Un análisis de subgrupos del estudio TRIBE, en el que con muy poquitos pacientes se ve un posible mayor beneficio con el triplete y el antiangiogénico en este subgrupo. Es decir, los biomarcadores que empleamos a día de hoy se han venido demostrando en nuestras consultas de un modo retrospectivo y los hemos ido validando prospectivamente. Es decir, acabamos de ver una punta de un iceberg con la lateralidad. ¿Es la localización un factor tumoral pronóstico? Sí. Lo tenemos muy claro, no necesitamos más estudios. Los colones izquierdos van muchísimo mejor que los colones derechos y todos los estudios que se han comunicado son reproducibles, es decir, cumplen el método científico. Únicamente destacar un metaanálisis, el último publicado, más de 1 millón de pacientes, que nos dice los colorectales izquierdos van mejor que los derechos de modo independiente de la edad, estadio, lo que hayan recibido en adyuvancia, etcétera, etcétera. Otra cosa. 2 personas, bueno, se ha comunicado también este año un análisis retrospectivo del estudio QUASAR y el estudio VICTOR. Son 2 estudios en adyuvancia y lo que nos dicen es que el colon derecho, de nuevo, vive menos que el colon izquierdo. Pero nos dice una cosa muy curiosa, tardan lo mismo en recaer, pero ¿qué sucede? Que cuando recaen viven menos los colorectales derechos. Es decir, estamos ante un fenotipo menos respondedor, el colon derecho, y probablemente necesite una aproximación diferente. Nuestra paciente no puede recibir la aproximación del día a día que teníamos contextualizada antes de conocer estos resultados. Colon derecho tiene peor pronóstico, menos respondedor a la quimioterapia, porque realmente recaen al mismo tiempo. Siguiente pregunta. ¿Es la localización un factor predictivo de respuesta anti-EGFR, antiangiogénicos? Tengo que decir que todos los estudios a los que me voy a referir, comunicados en ASCO, comunicados en ESMO, publicados en forma de metaanálisis, son estudios retrospectivos, como los biomarcadores, y se han centrado en estudios de primera línea, población irresecable. Intentaré ser breve porque los habéis escuchado en muchas ocasiones estos estudios. La localización izquierda, y aquí tenéis que hacer un acto de fe porque lo voy a repetir en todos los estudios, es un factor predictivo en RAS wild type de respuesta anti-EGFR. Hay beneficio en supervivencia global, libre de progresión y tasa de respuestas. Con esta premisa quiero enfocar porque en todo momento voy a intentar referirme al colon derecho, que es lo que nos ocupa. Primera comunicación de ESMO, estudios PRIME y PIC, quimioterapia Folfos-Pani versus Folfos o Folfos-Beva, Folfos anti-EGFR, ¿no? Primer dato, en el PRIME, los pacientes del colon derecho, si os fijáis, aquí claramente, viven más tiempo si reciben quimioterapia. Vamos al estudio PIC. En los pacientes, de nuevo, del colon derecho, viven más tiempo si reciben bevacizumab. Vamos a la supervivencia libre de progresión. Los pacientes que reciben quimioterapia frente a los que reciben quimioterapia anti-EGFR viven similar, 7,5 versus 7. Si vamos al estudio PIC, los pacientes que reciben el antiangiogénico viven más tiempo en el colon derecho que si reciben el anti-EGFR. Lo que decían en ASCO el año pasado es que esto era porque estábamos tratando colones derechos mutados en BRAF. Y lo que se hizo, dijeron, como el BRAF no le vale a los anti-EGFR, será que estamos sobretratando esa población y que nos saca mal los datos. Esto se analizó en ESMO y lo que se ve es que se siguen manteniendo los mismos resultados. El colon derecho va mejor con quimioterapia o con quimioterapia y antiangiogénico. Siguiente estudio, estudio CRISTAL, FOLFIRI cetuximab versus FOLFIRI. Aquí las diferencias no son tan obvias realmente y vemos que el colon derecho poco beneficio de asociar cetuximab tanto en supervivencia global, supervivencia libre de progresión y tasa de respuestas. Si lo veis en las gráficas veréis que la magnitud de beneficio es muy pequeñita. Siguientes estudios, aquellos estudios que nos comparan el anti-EGFR y el antiangiogénico, los estudios FIRE y el estudio CALGB. Vamos al primer estudio, estudio FIRE. Si os fijáis,
magnitud de beneficio. Era un estudio cuyo objetivo primario, sabéis que era la tasa de respuestas, era un objetivo que criticamos en todo momento, ¿no? Veréis que aquellos pacientes tratados con bevacizumab, más beneficio en supervivencia libre de progresión, más beneficio en supervivencia global 23 meses. Vamos al estudio Caldivi, el estudio que sacó este debate, que puso este debate sobre la mesa. Si lo revisamos, veréis que aquellos pacientes de colon derecho, de nuevo, más beneficio si reciben bevacizumab, 29 versus 13 meses. Y nos exponen una gráfica donde nos vuelven a referenciar que aquellos pacientes que peor van son aquellos de colon derecho que reciben la anti-EGFR. Evidentemente, estos estudios no los podemos tomar solos, como una pequeña parte, los hay que metaanalizar y a ver qué conclusiones podemos extraer. De tal manera que este año en ESMO, Arnold nos presentó un metaanálisis de todos estos estudios. ¿Y qué nos viene a decir? Una de las críticas que le podemos hacer es que son estudios retrospectivos que solamente analizan el 37% de la población, pero nosotros, los oncólogos, quitando biomarcadores, ya hemos ido desglosando estos estudios con que, si miramos la población RAS wild type, veremos que tenemos la mayoría de los datos de esta población que ya hemos ido desgajando. Si os fijáis, en colon izquierdo hay beneficio del anti-EGFR, en colon derecho hay beneficio, la tendencia es a favor de la quimioterapia, es decir, la magnitud de beneficio del anti-EGFR no es significativa como sucede con el colon izquierdo, y esto es positivo en el test de interacción. Siguiente, sin embargo, hay un dato muy curioso, y es que parece que hay más tasa de respuestas en el colon derecho cuando uno da un anti-EGFR, algo muy curioso que debatiré un poquito más adelante. Lo que nos dice este metaanálisis como conclusiones, aquellos pacientes colon izquierdo dan anti-EGFR y nos dicen que en aquellos pacientes colon derecho utilicemos el antiangiogénico, salvo cuando estemos intentando obtener mayor tasa de respuestas. Último metaanálisis y últimos resultados que comunico. Metaanálisis de 13 estudios, prospectivos, todos los estudios en cáncer colorectal, hizo 2 metaanálisis de los estudios de quimio frente a anti-EGFR y otro metaanálisis de aquellos que recibían quimio anti-EGFR, quimio bevacizumab. De nuevo, los mismos resultados. Si bien el colon izquierdo va mejor con el anti-EGFR, estos son los estudios de quimio versus quimio anti-EGFR. En el colon derecho, ni en supervivencia global, ni en supervivencia libre de progresión, y sí que parecen tasa de respuestas, no podemos extraer estas conclusiones. Y muy curiosos, cuando uno analiza los estudios de quimio anti-EGFR versus los estudios de quimio antiangiogénico. Es curioso y se ve muy bien en las gráficas. Si miramos el colon izquierdo, vemos que todo es a favor del anti-EGFR y en el colon derecho, sin embargo, todo es a favor del antiangiogénico. Cae todo en el lado del antiangiogénico. En supervivencia global sucede lo mismo en supervivencia libre de progresión, pero curiosamente el anti-EGFR pues cruza. Es algo muy curioso. ¿Qué dicen los expertos? De nuevo lo mismo. El colon derecho, beneficio en supervivencia global y libre de progresión del antiangiogénico, pero de nuevo les llama la atención lo de la tasa de respuestas y el anti-EGFR. Tema muy interesante de debate. Y mi opinión, ¿qué dudas me surgen cuando yo leo esto? En irresecables, ¿la tasa de respuestas es nuestro objetivo prioritario? Puede, si hay síntomas o si, como cuenta Carlos, si hay alguna opción de resección lejana. ¿Hay algún otro esquema en nuestro día a día que incremente la tasa de respuestas? En un colon derecho, fenotipo distinto, que sabemos que el anti-EGFR no impacta ni en supervivencia global ni en libre de progresión. Pues sí, tenemos el Folfoxiri o el Folfoxiri bevacizumab. Si queremos curarla y es un colon derecho, igual tenemos que ir a por todas. ¿Es lógico? A mí, ¿es lógico aumentar la tasa de respuestas sin impactar en supervivencia global y libre de progresión? Aquí están los oncólogos que a mí me han formado, y tanto el doctor Rivera como Almudena, como cualquiera de los oncólogos, lo que te comentan es que si tú impactas en tasa de respuestas, tienes que impactar en supervivencia global y en supervivencia libre de progresión. ¿Será que los antiangiogénicos no podemos evaluar la tasa de respuestas igual que los anti-EGFR? ¿Será eso? Bueno, un tema para debate. ¿Hay algún argumento en contra de los antiangiogénicos? Realmente este es un estudio antiguo, una comunicación antigua de Lupakis del año 2015, donde analizó los 2 estudios de primera línea de los anti-VEGF, el estudio de Hurvitz y el estudio de Selos bevacizumab en primera línea. Realmente lo que concluyen es que la eficacia de bevacizumab es independiente de la localización. Sería ideal que los metieran en el metaanálisis. Por lo tanto, el colon derecho, la quimioterapia con bevacizumab aumenta la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. No es coherente que aumentemos la tasa de respuestas sin traducirse un aumento de supervivencia global y libre de progresión. No es coherente, no sigue nuestro razonamiento habitual.
Y tercero, y la parte más interesante, ¿por qué tengo menos sensibilidad anti-EGFR en colon derecho? ¿Por qué buscar otras alternativas? ¿Nos creemos la explicación? Bueno, tenemos muchas hipótesis que habréis ido escuchando durante todo el año. En realidad, tenemos diferente origen embriológico y eso justifica que el colon derecho responda menos que el colon izquierdo. ¿Esto qué es? ¿Que las células lo integran diferente? ¿Las quimioterapias? A mí esta hipótesis me parece más que dudosa, pero bueno, podría ser. Es un tema que está sobre la mesa. Me parece mucho más interesante la hipótesis microambiental. Está muy estudiado que los tumores de colon derecho tienen más incidencia de bacterias, Fusobacterium nucleatum. Este tipo de bacteria induce tumores mucinosos con una vía de carcinogénesis, como dice Ana, la vía del CMS1, y realmente, pues bueno, esta pudiera ser una justificación. Aparte, el colon derecho tiene más ácidos biliares que induce una carcinogénesis específica. Me parece una hipótesis interesante, no única, pero interesante. La hipótesis molecular, genética e inmunológica, realmente, como ha ido comentando Ana, el colon derecho es completamente diferente al colon izquierdo. Tenemos más fenotipos hipermetiladores, más incidencia de BRAF, más incidencia de inestabilidad de microsatélites, y esto es así. Hay algo más allá de BRAF. Como bien dice Ana, el colon derecho con más frecuencia tiene el fenotipo tipo inmune y el tipo 3, ¿no? Estos fenotipos, como bien ella ha comentado, y no quiero entrar en su presentación, se benefician sobre todo del CMS1 más del bevacizumab. Y esta podría ser unas justificaciones de por qué tenemos este hallazgo. Hay algo más allá de BRAF. ¿Qué sucede? Pues que también conocemos que aquellos colones derechos tienen fenotipos hipermetiladores, que los fenotipos hipermetiladores nos han contado en estudios y con menor expresión de copias del EGFR tienen menos respuesta a los anti-EGFR. Y finalmente, nosotros sabemos que los anti-EGFR actúan a través de sus ligandos, a través de la anfirregulina y la epirregulina. Conocemos claramente que hay menos expresión de ligandos que necesita el anti-EGFR en colon derecho que en colon izquierdo. Y finalmente, nosotros conocemos que los anti-EGFR tienen una tasa de respuestas entre un 10 y un 20%. Como dijo Ana, hay pacientes que tienen una resistencia primaria. Nosotros conocemos si solamente filtramos a aquellos pacientes que tienen mutaciones en RAS y en BRAF, pero hay muchísimas más cosas. Sabemos que los que amplifican ER2, mutaciones, pérdida de PTEN, son resistentes. Realmente lo que nos está indicando la lateralidad es que probablemente esas mutaciones de resistencia primaria anti-EGFR se encuentren con mayor frecuencia en colon derecho. Y no solamente mutaciones, habrá más cosas. ¿Y cómo puedo concluir? Realmente a mí me parece que la lateralidad no solamente nos habla de biología molecular, que es el tema donde más investigado está, sino que también nos habla de inmunogenicidad, nos habla de microambiente, nos habla de estroma, nos habla de clínica, nos habla de diferente perfil. Por lo tanto, mis conclusiones. La localización me queda clarísimo que es un factor pronóstico, no necesito más estudios. Sabemos que la localización es un factor predictivo de respuesta a fármacos, del que subyace mecanismos moleculares y algo más. ¿Nos creemos la explicación? Sí, la biología molecular y otras cosas son factores a tener en cuenta y eso se expresa y lo podremos filtrar a través de la lateralidad. Y finalmente, ¿qué aprendizaje me llevo? He tenido que leer evidentemente muchos artículos, escuchar a muchos expertos y yo ¿qué conclusiones? ¿Qué he aprendido de mi charla? ¿No? Realmente el colon derecho es una entidad diferente, no solamente nos conlleva un cambio en la práctica clínica, tenemos que cambiar el diseño de nuestros ensayos. Tenemos que abordarlos de forma diferente, su especial genética obliga a un abordaje diferente y realmente lo que tenemos que mirar en el colon derecho, más que debatir la lateralidad, es diseñar estrategias específicas en ellos. En ellas me parecen las más interesantes utilizar como dianas el subgrupo de los BRAF, hay que hacer ensayos en hipermetilados, ensayos en inestabilidad de microsatélites, inmunoterapia está muy avanzado y también podemos utilizar estrategias de quimioprevención que van a venir de la mano de los antibióticos, de los probióticos e incluso el trasplante de heces están de moda. Y sin más, me he pasado un minuto. Muchísimas gracias. Ahora la doctora Carmen Riesco va a defender, digamos, la postura más moderna, ¿no? Que sería la de creernos más bien las alteraciones moleculares y no la lateralidad. Adelante, Carmen. Pues nada, me sumo a los agradecimientos por estar aquí. Creo que como ya lo habéis dicho prácticamente todo en las charlas previas, voy a tener poco que añadir.
Entonces, bueno, yo lo primero que quería era, pues al igual que ha comentado Ana, que nos tomáramos un minuto para reflexionar en qué pensamos cuando tenemos y cuando vemos a un paciente por primera vez y cuando nos planteamos un tratamiento. Y lo cierto es que pasamos pues, mucho tiempo pensando en el tipo de tumor, en los biomarcadores, en la carga tumoral que tiene, en cómo es el paciente, qué comorbilidades tiene, lo presentamos en el comité, miramos las guías clínicas. Y ahora parece últimamente que queremos pues, volver un poco atrás y simplificar un poco todo en derecha e izquierda y darles a unos un tratamiento, si son derechos, con antiangiogénico y si son izquierdos, con anti-EGFR. Entonces, lo que creo es que tenemos que buscar un poco más allá, que tenemos que exigirnos pues, ser una especie de superdoctores que veamos pues, más que la lateralidad de derecha e izquierda y lo que se esconde detrás. Bueno, entonces, ¿en qué se basa la localización o estas teorías de la localización? Os lo han contado ya previamente, así que tampoco me quiero entretener mucho, pero bueno, aunque se habían presentado algunos datos en el FIRE 3, pasaron un poco desapercibidos y no fue hasta el año pasado cuando empezamos con el boom de derecha e izquierda. Claramente, el tener una localización derecha es un factor pronóstico, esto ya lo sabíamos de antes, no teníamos que esperar a este estudio, pero además lo que se añadía era que parecía tener también unas características predictivas. Predictivas fundamentalmente porque se producía pues, un aumento de supervivencia en el colon izquierdo en los tratados con cetuximab respecto a los tratados con bevacizumab, pero sin embargo, si vemos los tratados en el colon derecho, estas diferencias no son significativas, ¿vale? Es decir, me da igual tratarlo con una cosa que con otra. Además, el año pasado, pues cuando esto es un esfuerzo que hicieron pues desde el grupo del MD Anderson y de la Universidad de Carolina del Norte, lo que hicieron fue tener en cuenta en una serie de pacientes no solo la lateralidad, sino añadir otra serie de características que podían influir a nivel predictivo, como era el BRAF, como era NRAS, como era la hipermetilación. Y cuando metían todas estas características en el combo, pues se daban cuenta de que la lateralidad perdía esa significación estadística. A partir de entonces, pues empezamos con un aluvión de papers, de análisis individuales, conjuntos, por un lado y por otro. Entonces, bueno, yo me voy a centrar con un poquito más de detalle en los dos metaanálisis, que son un poco por los que resumen los estudios, ¿no? Por centrarnos un poquito. Y voy a intentar pues, sacarle un poco más de rasca lo malo, ¿no? a lo que nos cuentan en los titulares. Entonces, bueno, este es el primer metaanálisis que se presentó, que era un metaanálisis de más estudios de los que hay aquí, en primera línea. Por una parte, intentaban analizar el valor pronóstico que tenía la lateralidad, y no me voy a meter en eso porque creo que no nos sirve de nada de cara a decisiones terapéuticas, pero además intentaban pues, valorar también el carácter predictivo. Entonces, bueno, como ha comentado Ana, en primer lugar hacían dos grupos, un grupo en el que analizaban los estudios de primera línea, que eran quimioterapia versus quimioterapia más anti-EGFR, y luego un segundo análisis en el que analizaban los estudios head-to-head, el CALGB, el FIRE y el PIC que ya conocemos. Lo que, por supuesto, nos llama la atención es que, evidentemente, pues en todos estos metaanálisis vamos perdiendo pacientes. De los 1.100 pacientes que teníamos al principio en el CALGB, nos hemos quedado en 150 por cada rama. El primer estudio, que es el estudio de la parte en que comparan quimioterapia versus quimioterapia con anti-EGFR, cuando vemos la supervivencia global a nivel del colon izquierdo, lo que vemos es un aumento significativo y estadísticamente significativo a favor del anti-EGFR. Sin embargo, cuando vemos en el colon derecho, vemos que estas diferencias no son estadísticamente significativas, es decir, que da igual dar uno que otro.
Pero si leemos un poquito la letra pequeña, cuando lo que ponen es que cuando hacen el test de interacción, es decir, cuando miran si realmente la localización justifica esas diferencias, les sale negativo, ¿vale? Les sale estadísticamente no significativo tanto para supervivencia global, para supervivencia libre de progresión y para tasa de respuestas. Por lo tanto, no nos sirve para tenerlo en cuenta como factor predictivo. Cuando evaluamos los datos de los estudios que comparan head-to-head, tenemos datos también de supervivencia global y de supervivencia libre de progresión. En el lado izquierdo vemos que tenemos una tendencia favorable a un aumento de la supervivencia significativa a favor del grupo de anti-EGFR, mientras que no hay diferencias en supervivencia libre de progresión. Esto, la verdad que después de todo, pues no nos sorprende, es un poco lo que ya conocíamos y lo que habíamos visto en los metaanálisis previos, exactamente lo mismo, sin dividirlos por localización. Cuando vemos el lado derecho, lo que observamos es que pasa al contrario, que no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a supervivencia global, y en cuanto a supervivencia libre de progresión sí que hay una diferencia significativa a favor de bevacizumab. Sin embargo, nos pasa otra vez lo mismo, que cuando se hace el test de interacción no sale significativo y nos dicen que esto no puede demostrarse, que sea relacionado con la localización. En resumen, en este metaanálisis, en el lado izquierdo vemos que hay un aumento significativo de supervivencia global a favor de EGFR versus bevacizumab, sin diferencias en supervivencia libre de progresión. En el lado derecho pasa a lo contrario, aumento significativo de supervivencia libre de progresión a favor de beva versus inhibidor de EGFR, sin diferencias en supervivencia global. Entonces estamos un poco confundidos, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? Porque encima en unos la supervivencia global, en otros la supervivencia libre de progresión, ¿a qué hacemos caso? Pues la verdad es que luego cuando los autores van desgranando un poquito, lo que dicen es que por una parte cuando hacen el análisis de quimioterapia versus quimioterapia con anti-EGFR, que no puede darse como que la localización es un factor predictivo, puesto que no cumple ese test de interacción, que además a nivel de los antiangiogénicos tampoco puede demostrarse y que, bueno, que la verdad que todo esto debería tomarse con cautela, porque lo que hay debajo probablemente es una gran heterogeneidad molecular que esté justificando todo esto. Esto ya lo sabíamos del estudio de Heinemann, y esto al final lo que hace es rechazarnos el que sea un factor predictivo en el lado derecho de antiangiogénico. En el siguiente metaanálisis no me voy a ir tampoco a meter mucho más, pero bueno, son 6 estudios que las cosas que nos tienen que llamar la atención es: uno, la heterogeneidad que hay en estos estudios. Para empezar, meten no solo estudios de primera línea, sino que además meten un estudio también de segunda línea, ¿vale? Y luego la heterogeneidad que hay en cuanto a los comparadores. Comparan la quimioterapia con anti-EGFR versus o quimioterapia sola o quimioterapia con bevacizumab. Hombre, pues yo creo que eso algo influirá en los resultados. Y luego, pues lo que comentaba Ana, también que vamos perdiendo pacientes y al final nos quedamos con 1/3 de los pacientes del inicio. Aquí los resultados son más congruentes. Lo que se muestra es un incremento de la supervivencia global a favor de anti-EGFR, incremento de la supervivencia libre de progresión en el lado izquierdo y, sin embargo, sin diferencias en el lado derecho. ¿Qué es lo que pasa? ¿Esto podemos utilizar estos datos para cambiar la práctica clínica habitual? Pues hombre, son datos que no solo es que sean retrospectivos, es que tienen, yo creo que muchas limitaciones.
no estamos incluyendo solo algunos ensayos, hay solo un cierto porcentaje de pacientes, hay mucha heterogeneidad, los propios autores reconocen el desbalance que hay y tampoco evalúan la influencia de BRAF. Entonces, por lo tanto, como ellos mismos reconocen, todo esto es más complejo que simplemente derecha o izquierda. Así que para mí, con esto, pues no me hace cambiar mi práctica clínica habitual. La verdad que lo que me llama la atención es que, bueno, pues después de todo esto uno va a las NCCN, como os mostraba Ana, y a pesar de eso pues se sugiere que en pacientes RAS wild type que solo se administre en el lado izquierdo. Pero bueno, también sabemos que los americanos no siempre hacen las mejores decisiones. Así que nada. Por lo tanto, la localización en sí misma no es suficiente para la toma de decisiones y lo que importa realmente es la biología subyacente más allá de una simple lateralidad. Entonces, bueno, sabemos clásicamente que lado derecho y lado izquierdo son diferentes a nivel clínico, son diferentes a nivel epidemiológico, son diferentes en cuanto a supervivencia. Y esto, creo que lo más importante que tenemos que tener en mente es que no es una diferencia blanco y negro. No es a partir del ángulo esplénico es de una forma y de ahí para abajo es de otra, sino que es un continuo de cambios y que nos podemos encontrar tumores distintos a lo largo de todo el colon. Esto pues ya lo mostraban Yamauchi y los colaboradores, que lo que hicieron fue analizar un montón de muestras a lo largo de todo lo que es el colon y ver qué cambios se producían en cuanto a mutaciones, en cuanto a hipermetilación, en cuanto a inestabilidad de microsatélites. Y veían que se producían cambios graduales a medida que pasábamos del colon distal al colon más proximal. Pero no es que en el recto no hubiera absolutamente ninguna mutación de BRAF y en el colon ascendente estuvieran todas, sino que eran cambios graduales y estaban presentes en toda la localización. Ya os han hablado previamente de la clasificación molecular, pero creo que es, como decían, pues un poco lo que mejor refleja y lo que mejor integra las distintas características moleculares de cada tipo de tumor, y además lo que vemos es que efectivamente pues que se expresan de forma diferente a lo largo del colon. Es cierto que el subtipo 1 se encuentra principalmente en el colon derecho, pero también tenemos subtipo 1 en otras localizaciones, en el colon izquierdo y viceversa. Los otros subtipos moleculares también se encuentran presentes en el colon derecho. Y esto, de hecho, es un poco lo que nos mostraron este año con el análisis del FIRE3 y del CALGB. Analizaban y clasificaban las muestras y cuando nos mostraban la separación en subtipos moleculares en lado derecho y lado izquierdo, vemos que todos los subgrupos se encuentran representados, pero sí que es cierto que en el lado derecho pues es más frecuente el tipo 1, mientras que en el lado izquierdo es más frecuente el tipo 2, el canónico. Pero hay que tener en cuenta que estos son un 30% de los pacientes. Hay un 70% que son otros tipos moleculares. Esto, por supuesto, tiene diferencias en cuanto a supervivencia global. Los que peor vivían eran los de tipo inmune, los que mejores eran los canónicos y, como os comentaban, esto tiene también diferencias en cuanto a la respuesta y el beneficio del tratamiento. Y creo que quizá esto es lo que más se aproxima a lo que debería ayudarnos a guiarnos el tratamiento, ¿no? Porque integra más cosas. Por una parte, pues, tipo 1 respondía más a bevacizumab, tipo 2 más a cetuximab. Sin embargo, pues, la clasificación molecular nos proporciona más información, pero no la tenemos disponible a día de hoy en la clínica habitual. Entonces, bueno, ¿es la lateralidad un marcador subrogado de un amplio espectro? Pues probablemente sí, sea lo que estemos viendo, ¿no? Que al final creo que era un poco lo que pensábamos los dos, ¿no?
que hay mucho más allá, hay cambios de metilación, hay mutaciones, está la anfirregulina, hay muchas cosas que todavía no conocemos pero que pueden estar detrás. ¿Qué papel tienen los biomarcadores en la toma de decisiones o qué debemos hacer con los biomarcadores? Yo simplemente iba a hablar de los 3 biomarcadores que creo que son importantes y que utilizamos a día en la práctica clínica habitual, brevemente pues para ver un poco cómo nos ayudan en nuestra práctica clínica. El RAS ya lo sabemos de sobra, es el primer factor predictivo negativo de respuesta al tratamiento, está claramente probado y es obligado. Con el tiempo hemos aprendido también que no solamente es KRAS, sino que hay que hacer un análisis extendido de KRAS. Y con esto pues seleccionamos a la mitad de los pacientes que no se van a beneficiar de un tratamiento. Es cierto que no es perfecto, pero desde luego es totalmente necesario. Además, yo creo que nos da también pues, una información es distinto en función del objetivo que tenemos de tratamiento. Globalmente, tanto en metaanálisis como incluso cuando vemos a los pacientes pues, clasificados por los distintos subtipos moleculares, claramente hay 2 subtipos en los que la respuesta pues, es mayor en tratamiento con anti-EGFR, pero además, aunque no alcanzan la significación, hay diferencias numéricas importantes en los otros tipos. Por lo tanto, el análisis extendido de RAS es obligatorio en todo paciente y yo creo que también debemos considerarlo si el objetivo es la respuesta al tratamiento. La inestabilidad a microsatélites se encuentra presente en torno a un 4 o 5% de los tumores avanzados. Sabemos que característicamente pues, se asocia con un aumento en las mutaciones y con una mayor inmunogenicidad y eso pues, ha llevado a probar distintas inmunoterapias. Y, de hecho, pues, a día de hoy sabemos que la FDA ha aprobado ya el uso de pembrolizumab para un subtipo pues, de cáncer colorectal que haya progresado a líneas previas de tratamiento. ¿Qué pasa con la inestabilidad de microsatélites en cuanto a valor pronóstico? Pues los análisis más recientes del CALGB no parecen encontrar diferencias en cuanto a pronóstico en supervivencia entre los pacientes estables y pacientes con inestabilidad de microsatélites. ¿Y qué pasa como factor predictivo? ¿Tiene algún tipo de diferencia? Pues desde luego no se ven diferencias en estabilidad y aquí son tan solo 30 pacientes, o sea que no nos sirve nada más que para generar hipótesis, pero bueno, es curioso que parece que haya una mayor respuesta al tratamiento con bevacizumab. Por lo tanto, es importante realizar inestabilidad en todo paciente, el valor pronóstico no parece que tenga y desde luego no tenemos suficientes datos como para decir que tiene un valor predictivo. En cuanto a BRAF, lo conocemos bien, en torno a un 7-10% de los pacientes con unas características determinadas. Claramente, BRAF supone un peor pronóstico. Sí que es cierto que es diferente cuando uno es BRAF mutado y tiene inestabilidad de microsatélites o no la tiene. Aquellos pacientes BRAF mutados con inestabilidad de microsatélites asociada parece que tienen un pronóstico mucho mejor, son la línea azul, que los que tienen BRAF mutado y además estabilidad de microsatélites que tienen un pronóstico mucho peor. Es decir, que es necesario que conozcamos ambos marcadores para realmente pues, establecer también mejor el pronóstico. ¿Y qué pasa con el carácter predictivo de BRAF? ¿Todos los pacientes con BRAF no se benefician de anti-EGFR? Pues a mí me entran dudas también. Creo que los metaanálisis no acaban tampoco de dejarlo claro. Uno de ellos parece que sí, pero lo mismo metemos análisis de primera, de segunda, de líneas sucesivas de tratamiento y otros pues parece que no acaban de ver la diferencia. En cuanto a diferencias por biológico, no se ha visto ningún tipo de diferencia. Los pacientes con RAS wild type y con BRAF mutado
tenían pues, la misma respuesta tanto a bevacizumab como a cetuximab. Y nada, pues para concluir, igual que Ana, para no pelearnos, creo que al final lo que tenemos que hacer es una integración pues un poco de todos los conocimientos y de todo lo que nos queda por aprender, ¿no? Tanto de la epigenética, la transcriptómica, las características de mutaciones, etc. Y nada, simplemente yo creo que a día de hoy no tenemos suficiente evidencia como para que la localización en sí misma guíe nuestras decisiones de tratamiento. Creo que tenemos que considerarla dentro de que pueda ser un subrogado pues, de la biología molecular subyacente y lo que pueda implicar que tenemos ciertos marcadores como KRAS, NRAS, BRAF o inestabilidad que nos pueden guiar en la práctica clínica, que la clasificación molecular probablemente pues, nos ayude mucho más que simplemente estos marcadores, pero que a día de hoy no la tenemos aplicable en nuestra práctica habitual y que tendremos que integrar pues, todos estos conocimientos en un futuro con el clásico. Así que nada, para nuestro paciente creo que es importante pues, integrar tanto lo que sabemos hasta ahora, también la localización, los marcadores moleculares y trabajar en equipo. Así que muchas gracias. Como decíamos y de una manera muy rápida, como os he contado una historia, yo creo que lo que se empieza contando hay que acabarlo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, os recuerdo el caso clínico, hacer la segunda ronda de opinión, digamos, en base a si pensamos que la lateralidad es lo que más influye y, por tanto, según lo dicho, tendríamos que optar por una combinación que incluyese un antiangiogénico o si digamos, nos apuntamos más al punto de la biología molecular y en ese caso probablemente una combinación con un anti-EGFR podría ser la mejor alternativa para la paciente. Y básicamente pues esto es lo que tenemos que decir sin olvidarnos que tiene un dinosaurio ahí que se la puede comer, que es la afectación hepática y que hay que quitarla de en medio, ¿vale? Entonces, volvéis a contestar en segunda votación. Pues no hemos cambiado mucho, ¿no? Da la sensación de que ha quedado muy parecido, ¿no? O sea, que la gente ya venía con las ideas muy bien, ¿no? De casa, sin más. Os voy a dar una pequeña vuelta de tuerca a esto, para ver si es verdad lo que decís con tanta seguridad. Si me ponéis la diapositiva, y si este mismo caso hubiese sucedido siendo el colon izquierdo, ¿cuál sería vuestra alternativa? Solo lo vamos a contestar una vez. Pues entonces sí que tomáis muy en cuenta la lateralidad, porque el resto de características no las he cambiado, o sea que... Así que algo debe tener la lateralidad, que no solo es que se haya puesto de moda, sino que os influye bastante en lo que hacéis por lo visto con las pacientes. Bueno, sea como fuere, en nuestro caso teníamos un colon derecho, como os digo, y se decidió en ese momento, también por el motivo que fuese, tratarla con Folfox y bevacizumab. Lo que es cierto es que ahí tenéis la evolución del marcador CEA con esta combinación, que pasó de estar alterado a normalizarse de una manera relativamente rápida, y las lesiones hepáticas pasaron de ser lo que teníamos inicialmente a tener una respuesta en la morfología que habitualmente, o no habitualmente, pero en muchas ocasiones ocurre cuando utilizamos antiangiogénicos, y es que aunque desde un punto de vista RECIST la respuesta no es excesivamente brillante, desde un punto de vista morfológico o de densidad de las lesiones parece que hay una clara mejoría en cuanto a la afectación hepática. Tanto es así que se volvió a plantear en sesión multidisciplinar y en este momento sí que los cirujanos decidieron que lo lógico era intervenir. Y bueno, básicamente lo que llevaron a cabo fue una lobectomía hepática izquierda con resección anatómica de nódulos en el derecho. Eso se comprobó, digamos, con una eco intraoperatoria, se quitó toda la enfermedad, sí es verdad que con dos resecciones R1,
Y una cosa curiosa es que únicamente quedan un 20% de células viables tumorales en las lesiones extirpadas. Lo que es cierto es que esto está relativamente reciente, pero la paciente a día de hoy está bien y creo que está paseando, visitando el centro Botín recientemente inaugurado en otra parte de la ciudad, para los que tengáis la oportunidad de daros un paseo más allá del Sardinero. Y nada más, si queréis discutimos un poco algo más sobre el tema. ¿Preguntas de la audiencia? Pues yo quería hacerte unas preguntas. ¿Cuántas lesiones tenía la paciente? ¿Alguna de ellas tenía más de 5 centímetros? Sí, porque una de las típicas peleas es que esta paciente probablemente en las manos de René Adams sería operable de entrada. Es decir, que los criterios de resecabilidad y la capacidad o las posibilidades de resecarse a un paciente también depende del equipo quirúrgico, la experiencia del equipo quirúrgico y de la complicación quirúrgica de ayer. Si ayer tuvieron un problema, todos los cirujanos están más proclives en no intervenirla de entrada. Pero independientemente de esto, a mí lo que me gustaría saber a mano alzada es quién pondría, si no recuerdo mal, fueron dos los más votados, uno es Folfox más anti-EGFR y el otro fue Folfoxiri más Beva. ¿No fue así? Pues a mano alzada, ¿quién votó Folfoxiri más Beva? A ver, animaos, pocos valientes, yo también voté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arriesgados nada más. Y Folfox más anti-EGFR. Bueno, un poco más. Un poco más. Lo que me gustaría es saber qué es lo que pasa por la cabeza de los que votaron uno y los que lo votaron el otro, para ver en qué han apoyado su decisión, siendo, a mí a priori me parecen las dos aceptables. Yo, que sepáis que voté Folfoxiri más bevacizumab, pero me gustaría saber, ¿tú votaste Folfox más anti-EGFR? Voté Folfoxiri y Beva, pero por crear un poco de polémica, porque pensaba que no iba a salir tanto. Pero bueno, podría elegir, pero podría elegir Folfox anti-EGFR, sí. ¿Y por qué elegirías Folfox más anti-EGFR? Pues por lo mismo que elegiría Folfoxiri y Beva, buscando un poco tasa de respuestas, sobre todo. Sí, pero no puedes elegir los dos. Ya, bueno, pues entre... en esta paciente en concreto... buscando tasa de respuestas, me quedo con Folfox anti-EGFR. Ya está. Pero Folfox más anti-EGFR, ¿por qué motivo? Porque se tolera mejor, porque te parece que puede haber más respuestas, porque te parece que los datos con anti-EGFR son más sólidos. Bueno, creo que puede tener más respuestas. Luego, además, era una paciente joven con una vida activa que creo que igual puede tener una mejor tolerancia a un doblete que a un triplete, que le pueda condicionar un poquito menos. ¿Alguien de los que votó Folfoxiri? ¿Quién votó Folfoxiri de ahí de la audiencia? Mira, ahí está, Fernando. Fernando, ¿quién más votó Folfoxiri por ahí? Venga, la oncopromesa. Pásenle el micrófono a la oncopromesa, a ver qué es lo que votó la oncopromesa. ¿Que por qué voté eso? Bueno, primero es que no recordaba muy bien la imagen, porque lo primero que me hizo dudar era sobre el concepto de la resecabilidad de la lesión. Esto me planteaba un poquito. No siendo resecable de entrada, pues buscando tasa de respuesta y realmente con la influencia de la localización para pensar que subyacen otros factores que me podrían hacer encontrar un menor beneficio con el anti-EGFR. Yo personalmente voté Folfoxiri más Beva porque los datos que publica Lupakis en irresecables
Los datos que hay, todos estos datos que hay de Boxer y de Celim y todo esto, no hay quien no es creíble, no os los creáis. Yo personalmente no lo hago. De tasas de respuestas del 80% con quimioterapia convencional más anti-EGFR, porque estos en general buscaban, pero también los hay con anti-bevacizumab, es decir, que y son tasas de respuestas extraordinarias, pero son pacientes que tienen exclusivamente lesiones hepáticas. Es decir, es un perfil de paciente un poco particular, de tal forma que probablemente ahí hay una selección de pacientes con RAS nativo enorme, aunque no estaban determinados en aquel momento en la mayoría, porque los tumores con gen RAS nativo son más probables que tengan una única localización metastática que los mutados, es decir, que probablemente ahí había una selección importante, pero son poco creíbles. Los datos de Lupakis ya son más consistentes, son estudios además aleatorizados, también enfermedad metastásica irresecable, el último, el que compara folfoxiricón sin bevacizumab, y los porcentajes de respuesta son muy altos, están por encima, si no recuerdo mal, del 60%. Sí que es verdad que si ¿perdón? Sí. Os voy a añadir algo, porque claro, estáis hablando continuamente de derecha a izquierda, estáis hablando de las características moleculares y el caso está puesto por algo y lo que pongo lo pongo por algo. La paciente no cayó por casualidad en Folfos-Beva. Si recordáis a la introducción, la paciente era empresaria y trabajaba de cara al público y no quería tener ningún tipo de estigma que denotase que tenía un tratamiento antineoplásico, porque de ello dependía una serie de negocios en los cuales tenía que tomar parte en los próximos meses. O sea que simplemente digo esto para que veáis, independientemente de lo bien o mal que haya salido el caso, y que el tiempo lo dirá porque está recién operada, hasta qué punto muchas veces nos perdemos en cosas, digamos, muy sofisticadas y la decisión te la da el propio paciente, con su preferencia. Simplemente un apunte. A mí eso no me hubiera influido. Porque es un tratamiento que tú pones durante un periodo de tiempo que van a ser 3 meses y si responde la operas y se acabó. No. Si ella decide y se niega, pues da igual lo que yo decida, pero a mí desde luego no me hubiera influido porque es un periodo de tiempo limitado. Bueno, yo creo que realmente la traducción que tenemos que quitar es que la localización es una forma muy burda de llamar a la biología molecular, a todo, y que realmente tú el beneficio que tienes con... Y aquí hay gente que se dedica a vender las terapias dirigidas, realmente la magnitud de beneficio que tenemos con ellas no es tan grande, porque hay muchas resistencias primarias. Igual en el colon derecho hay más, y por eso la magnitud de beneficio no es tan buena. Entonces es un modo de filtro que hay que demostrar con más cosas, pero que si tienes que elegir entre un colon izquierdo, pues dale, porque sale claramente el anti-EGFR. En un colon derecho y que tienes que asegurar resecabilidad, yo me planteo otras maniobras. Es una enfermedad completamente diferente. Vamos y pasamos porque vamos un poco justitos de tiempo. Me quedo aquí. Bueno, aprovecho y me quedo ya aquí porque la última parte ya de la reunión de hoy, y en aras de acabar en tiempo, la vamos a completar mi compañera, la doctora Martínez de Castro, y yo, haciéndoos unos mensajes para llevar a casa o resúmenes de lo que se ha tratado durante esta interesante mesa y bueno, vamos a intentar hacerlo ameno y rápido para acabar casi en tiempo. Eva, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Corresponde a mí dar los mensajes para llevarse a casa de la mesa de cáncer digestivo no colorectal. En primer lugar, agradeceros a todos que estéis aquí cuando ya teníamos que haber terminado las charlas, tanto Carlos como yo. Y bueno, sin más dilaciones, pues hemos vivido una primera mesa con el doctor García Girón,
Y bueno, pues yo creo que, bueno, pues en primer lugar, no solo decir que eran oncosabios y oncopromesas, que bueno, pues incluso a algunos se ha atribuido un título nuevo, sino que bueno, pues el doctor García Girón, con la templanza que le caracteriza, ha moderado una mesa marcada por el entusiasmo de los 4 ponentes y bueno, pues vamos a intentar revisar un poquito, muy resumidamente, qué es lo que nos han comentado. La doctora María Alsina ha revisado la inmunoterapia en tumores digestivos y esto nos vamos a cansar de verlo. Es una forma de intentar identificar aquellos tumores que de alguna forma van a responder mejor a la inmunoterapia y aquellos que de alguna forma vamos a tener que llevar a cabo otras estrategias. El año pasado hablaba también María Alsina, como ya os digo, de inmunoterapia en tumores digestivos y hablamos de que íbamos a tener que llevar a cabo una carrera de fondo para intentar llegar a lo que estaban llegando en otros tumores, como el pulmón o el melanoma. Sí que es cierto que estamos consiguiendo cosas, pero no todos estamos llegando a la final al mismo tiempo. El cáncer de páncreas ya ha comentado que es un tumor característicamente inmunoresistente y que quizás pues estamos un poco por detrás y vamos a tener que hacer estrategias diferentes a las que estamos viendo en otros tumores. Quizás las combinaciones de fármacos, incluso con quimioterapias o vacunas, van a ser el futuro de esta neoplasia, pero de momento prácticamente no podemos hablar de inmunoterapia en este contexto. El hepatocarcinoma, sin embargo, parece que ya empezamos a tener datos. Bueno, pues se trata de un tumor en el que parece que, aparte de que bueno, pues viene marcado por la hepatitis B y la hepatitis C, bueno, pues parece que la presencia de los infiltrados inmunes y la presencia de PD1 y PDL1 marcan de forma importante el pronóstico. Disponemos ya de datos de nivolumab en un fase 1 que aporta tasas de respuestas objetivas en torno al 20%. Y bueno, pues la verdad es que otros agentes también anti-CTLA4 han demostrado también actividad en los fases 1 y bueno, parece que esta actividad es independiente tanto de la presencia de una sobreinfección por virus B, virus C, así como de la expresión de PDL1 y bueno, pues ya están puestos en marcha ensayos clínicos fase 3 que esperamos que en años venideros podamos tener aquí también a la doctora Alsina que nos comunique de resultados, tanto de nivolumab frente a sorafenib en primera línea y en segunda línea de pembrolizumab versus placebo. Pero quizás donde más desarrollo hay en inmunoterapia es en los tumores gastrointestinales, tumores gastroesofágicos. Sí que es cierto que, bueno, pues que la clasificación molecular nos dice que no todos los tumores gástricos son iguales. Sabemos que la expresión de PDL1 y la infiltración de células T se relacionan con un mejor pronóstico en este subgrupo de tumores. Sabemos que los anti-CTLA4 en monoterapia parece que tienen cierta actividad, pero los que han demostrado mayor actividad han sido los anti-PD1. De hecho, disponemos ya de un fase 2 con pembrolizumab y el fase 3 con nivolumab. Y bueno, pues parece que la combinación también es interesante, pero a expensas evidentemente de una mayor toxicidad, como hemos visto en otros muchos tumores. No tenemos claros los biomarcadores, PDL1 no está claro, también nos han hablado de potenciales combinaciones, pero yo creo que a día de hoy lo fundamental en la práctica clínica, y creo que nos vamos a cansar de decirlo a lo largo de todo el Congreso, es que a día de hoy la detección de la inestabilidad de microsatélites en enfermedad metastásica en tumor sólido es fundamental a la hora de la toma de decisiones. Y es que la aprobación de la FDA de hace apenas un mes y medio bueno, pues nos dice mucho de lo que puede significar este marcador en enfermos con estas características. El doctor Muñoz nos ha hablado de novedades terapéuticas en cáncer de páncreas metastásico y nos ha intentado bueno, pues, vislumbrar un poco cómo es la secuencia de tratamiento. Bueno, sabemos que es un cáncer que, bueno, con una alta letalidad, pero bueno, que los esquemas de primera línea que en los últimos años venimos utilizando, folfirinos y genabraxane, han conseguido un impacto llamativo en supervivencia y permiten de alguna manera llegar incluso a las segundas y terceras líneas a los pacientes en este contexto. Con respecto a cómo seleccionar el tratamiento, bueno, pues hemos hablado de que bueno, evidentemente el performance status es fundamental, las comorbilidades, cómo hemos hecho la primera línea de tratamiento también es fundamental para diseñar la secuencia y evidentemente las preferencias del paciente. El NALIRI ha demostrado su eficacia y de hecho lo podemos utilizar a día de hoy por uso compasivo en el contexto de la progresión
a quimioterapias basadas en gemcitabina y de alguna forma extrapolamos también el esquema gemcitabina-abraxane. Aunque hay cierta controversia, y hemos hablado de los datos del CONCO y del páncreas con respecto a la utilización de oxaliplatino, yo creo que hoy en día prácticamente sí que lo estamos empleando, si llegamos incluso a las terceras líneas. Y yo creo que una de las cosas también importantes de las que ha hablado Andrés es de ese potencial intervalo libre de fármacos neurotóxicos que pueden permitir al paciente incluso llegar a una tercera línea de tratamiento. Con respecto a las opciones terapéuticas del cáncer gástrico metastásico, como siempre Paula nos ha dado una clase magistral. Con la primera línea de tratamiento a día de hoy somos capaces de alcanzar supervivencias que rondan los 11 meses. La segunda línea basada en antiangiogénico, en el ramucirumab, nos aporta supervivencias que lanzan los 9 meses y pues quizás en una tercera línea, si el paciente está en condiciones, podríamos plantearnos incluso la apatinib. En la primera línea, y pues un poco centrándonos en los datos que ha podido aportar el estudio Agamenón, pues hemos visto que parece que las antraciclinas no aportan todo lo que queremos. Quizás un esquema basado en platino y una fluoropirimidina sea la indicación ideal siempre y cuando no queramos una respuesta en la que tendríamos que valorar la opción de la adición de un taxano, y en este caso el docetaxel. Y planteaba la opción también de incluso la utilización de un esquema tipo FOLFIRI en el caso de que no pudiéramos utilizar el platino. Con respecto a las segundas líneas, nos ha desmembrado los estudios que corroboran el beneficio de ramucirumab en la segunda línea, tanto asociado a paclitaxel en pacientes con ECOG 0,1 como ramucirumab en monoterapia en aquellos pacientes con un peor ECOG, y también la posibilidad de reintroducir la quimioterapia si han pasado al menos 4 meses con respecto a la línea previa. En la tercera línea, nunca olvidar la inmunoterapia y esa inestabilidad de microsatelites que vamos a tener que estudiar en todo. Y sí que es cierto que hay datos que se van a aportar con otros estudios, como puede ser con regorafenib. Y yo creo que también una de las ideas que nos debe quedar de lo que nos ha presentado Paula es que los registros de pacientes tienen una importante utilidad a día de hoy y de la que podemos sacar muchos datos y resultados de lo que es la práctica clínica habitual. Y para finalizar, el doctor Jaume Capdevila, yo la verdad es que cuando me pongo a estudiar el tumor neuroendocrino, la verdad es que me parece un cubo estos de Kubrick, entre el grado, el 1567, perdón, Rubik, perdón, ¿qué he dicho? Kubrick. Siempre me ha parecido muy complejo, pero la verdad que la forma en la que ha desgranado la charla a mí me ha dejado todo clarísimo, y de hecho he traído sus conclusiones. La primera línea de tratamiento en el contexto de los tumores neuroendocrinos en intestino delgado parece claro en la utilización de los análogos de somatostatina en el contexto tanto de octreoscan positivo como negativo, y como opciones de segunda línea tenemos tanto el everolimus como el lutatera, y nos ha hablado de que la tercera línea la opción es la secuenciación de lo que no hemos hecho en la línea anterior, y en la cuarta opción de tratamiento, si el paciente llega en condiciones, podríamos incluso plantearnos el tratamiento con interferón. Con respecto a los tumores pancreáticos, ha vislumbrado la posibilidad de utilizar tanto los análogos de somatostatina como fármacos como everolimus o sunitinib, o incluso la quimioterapia con ese temodal capecitabina que hablábamos con anterioridad. Y en la segunda línea de tratamiento, un poco utilizar de alguna forma lo que no hemos utilizado en la estrategia previa. Y en los pulmonares, el Radian 4 nos corrobora, en primera línea también cabría valorar la opción de los análogos de somatostatina, en segunda línea los datos con everolimus, y finalmente también nos tendríamos que plantear, si llegamos a una tercera línea en este contexto, la posibilidad de la utilización de quimioterapia. Y yo no os quiero aburrir más porque es tardísimo. Bueno, pues yo no voy a ser menos, y como Eva ha dado las conclusiones en 9 minutos, yo voy a ver si bato récord. Me vais a permitir, no obstante, empezar las conclusiones de esta tarde con esta foto, porque esta foto revela muchas cosas, entre otras el motivo por el cual hemos organizado esta reunión. Y es que básicamente en esta foto, que generamos para una reunión del año 2013, si os fijáis, estamos muchos de los oncopromesas, como queráis llamarlos, que estamos aquí entre los ponentes, algún moderador
incluso bueno, pues gente que no ha podido venir y que está entre el público. Y bueno, en fin, gracias a todos y gracias sobre todo por lo que nos aportaron en su día y por lo que nos siguen aportando. Pero además revela otra cosa, y otra cosa que ya ha insinuado José María en la mesa anterior, y es que en esta foto hay un orden lógico, y cuanto más abajo estás, más oncopromesa eres, y cuanto más arriba estás, más oncosaurio eres. Y en este sentido, si me veis, yo estoy ahí, con el pelo más corto, pero ahí, con lo cual, efectivamente, José María, me estoy acercando a los oncosaurios. Bien, para llevarse a casa. La primera mesa ha sido una brillante exposición por parte de María Muñiz y de cómo no, Ana, pues de dos aspectos de interés en el tratamiento fundamentalmente de segunda y posteriores líneas en el caso de María y de terapias diana en función de subtipos moleculares en el caso de Ana. ¿Qué nos ha contado María? Pues básicamente que hay una evolución positiva en el tratamiento de pacientes con carcinoma colorectal metastásico. Esto es algo de resaltar y es algo que se ha conseguido recientemente y es algo que hay que hacer notar porque es importante. Que cada vez hay más opciones, que si tratamos a los pacientes con esas opciones aumentamos algo tan importante como la supervivencia global de los pacientes, dejaos de endpoints secundarios o subrogados, lo que aumenta es la supervivencia de los enfermos. Y que en esta evolución positiva los biológicos en general y en el caso concreto de lo que más nos ha hablado ella, los antiangiogénicos, tienen un papel fundamental sin duda por las cifras que ella ha referido a lo largo de la charla. Que tenemos que tener en cuenta que esto ya no es solo una línea, es decir, que esto es una decisión de tratamiento continua desde que empezamos hasta que dejamos de tratar al paciente y que lo que hagamos desde el principio puede condicionar lo que tengamos que hacer después, con lo cual vale más, como digo a veces, pararse a pensar un poco con calma al principio y no correr como pollo sin cabeza, porque a veces correr muy rápido nos lleva a sitios un poquito, vamos a decir, no deseables. La utilidad de antiangiogénicos en segunda línea es evidente. Todos ellos han impactado en sus correspondientes ensayos E3200, Velour, RACE en supervivencia global, como os digo, y parece evidente que estos fármacos tienen un papel en el tratamiento de estos enfermos y esto también ocurre con algunos de ellos en líneas posteriores, en tercera línea, fundamentalmente si hablamos de antiangiogénicos con el regorafenib. Parte mala, porque ya sabéis que a mí siempre me gusta un poco polemizar, no hay biomarcadores y esto es triste. Que a día de hoy no tengamos biomarcadores que podamos utilizar de una forma fiable para manejar antiangiogénicos en estos pacientes es una cosa no deseable. Esto no es culpa de María, obviamente, es así. Ana, ¿qué nos ha contado Ana? Bueno, pues nos ha contado muchísimas cosas y la verdad que, bueno, es difícil resumirlo, pero yo creo que fundamentalmente lo que nos ha enseñado es que hay vida más allá del RAS, efectivamente, en colorectal y en otros muchos tumores, pero desde luego en colorectal está claro y lo ha dejado muy claro que hay vida más allá del RAS, ¿vale? Que la clasificación molecular tiene un impacto claro y que tiene una implicación pronóstica y probablemente en cuanto a sensibilidad de tratamientos o potencial sensibilidad y por tanto de manejo y de evolución de los enfermos y que por tanto debemos trabajar en ella. Y en este sentido se apunta a que probablemente el subtipo TIP 1, que llamamos inmune, podría ser un candidato ideal para utilizar fármacos como la inmunoterapia. El subtipo 2, canónico, vamos a decir el normalito, quizás sería el candidato a utilizar combinaciones de quimioterapia y anti-EGFR por ser tumores que tienen más, digamos, desarrollados los mecanismos en cuanto a las vías de las MAP quinasas y demás. El subtipo 3 tiene un componente metabólico en el que cabría pensar en que fundamentalmente la opción sería emplear una quimioterapia con antiangiogénicos o a lo mejor otros compuestos como inhibidores de IGF que no se han tocado porque todavía en el desarrollo desgraciadamente no han dado con la clave para empezar a trabajar aquí, pero que probablemente sería explorar si realmente aislamos este subgrupo de enfermos. Y que por último el subtipo 4 sería un grupo en el que fundamentalmente yo lo único que me llevo a casa es que la quimioterapia vale y qué añadimos a esa quimioterapia pues ya es dudoso. Para mi gusto, todavía no tenemos un biológico en ese subgrupo que realmente tenga un impacto significativo y probablemente, en el caso de la quimioterapia, decantarse por las combinaciones con irinotecan podría ser de especial interés. La parte mala, necesitamos creérnoslo y aplicarlo, porque nos hartamos de hablar de esto en todas las reuniones y todavía no conozco a nadie que haya hecho un esfuerzo serio
de aplicar esta clasificación al día a día. Y es triste, de nuevo. Tampoco es culpa de Ana. Segunda parte de la mesa, pues ¿ha sido una lucha encarnizada? No, no ha sido una lucha. Yo creo que ha sido una puesta en común de una idea que yo creo es generalizada, porque en medicina, y me preguntaba el compañero que nos ayuda, por cierto, muchas gracias por el soporte de audiovisual y demás, me preguntaba, ¿quién va a ganar, el de la localización o el de...? Digo, esto no es ni blanco ni negro, seguro que los dos dirán algo, ¿no? Y ya, pues yo creo que así ha quedado, los dos han llegado a un acuerdo, básicamente. Entonces, ¿qué ha dicho Ana? Bueno, pues de una forma un poco, vamos a decir, muy esquemática, la localización para ella tiene valor pronóstico y para ella tiene valor predictivo. Sí, se lo cree, pero sin embargo, si repasáis la ponencia, habla indistintamente de lateralidad y biología molecular. Luego, algo la chirría cuando habla de lateralidad, que siempre hace referencia a los marcadores de biología molecular. No sé yo si se lo cree del todo. ¿Qué ha dicho Carmen? Pues bueno, pues que la localización per se tiene valor pronóstico, pero para ella no tiene valor predictivo demostrado a día de hoy. No se lo cree, pero sin embargo ella reconoce que aún no sabemos exactamente todo lo que pasa y que por tanto hay una zona gris, vamos a decir, en la que tenemos que trabajar para ser todo lo finos que debiésemos a la hora de manejar a estos enfermos. Y nada, os dejo con la foto que hemos sacado ayer, que es la versión actualizada reducida de la que os mostré cuando empezaba el resumen. Y nada, muchas gracias a todos y que bueno, podamos repetir esta foto muchas más veces y con mucha más gente y por supuesto con todos vosotros. Me piden que antes de marcharnos contestemos a esta cuestión. Ya sabéis que valoramos un poco el contenido de las mesas de la tarde y os agradeceríamos que antes de marcharos notéis estas preguntas.